Bueno, ya está la declaratoria oficial de las elecciones primarias. ¿Cuáles son esas lecciones que dejó el pueblo hondureño? Independientemente de que inflaron o no inflaron, siempre han inflado. O sea, esto ni nos debe de sorprender. Lo que hay que evitar es que no inflen tanto. Eso es lo que debemos de cuidar todos. ¿Cuántas veces les he comentado yo de que en una votación aparece un diputado como el mejor votado y en la próxima elección no saca nada? Entonces, esto es el helio, porque cuando es un líder nato, se mantiene. Pues justamente concurrieron a las urnas 2.526.835 ciudadanos. Estos ejercieron su derecho al voto el pasado 9 de marzo en las elecciones primarias de los 3 partidos políticos: Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación. Siendo realistas y viendo las cifras, porque como dicen, el que sabe matemáticas y sabe sumar y restar, sabe que en estos momentos el partido con mayor votación es el Partido Nacional. Con mayor votación es el Partido Nacional de Honduras. Se reconoce también que Rixi Moncada es la candidata con mayor número de votos dentro de su universo. Pero también el Partido Liberal, datos interesantes, está liderando y ha ganado las votaciones en las principales alcaldías municipales. San Pedro Sula es el vivo ejemplo. Hay un margen de ventaja entre los alcaldes de todos los partidos políticos. Pero al final es usted que me está viendo el que va a decidir si quiere que ellos continúen o no. El CNE ya ha anunciado que para el 29 de mayo se inicia la convocatoria para las elecciones generales del 30 de noviembre. Yo creo que la mala experiencia de las elecciones más caras, y con más irregularidades, porque esas fueron las del pasado 9 de marzo, nos debe de servir para mejorar. Esperamos un compromiso no del diente al labio, sino que del corazón al labio, de todas las instituciones, especialmente Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas, que dejaron mucho que desear en estas elecciones primarias. Antes de iniciar con nuestros invitados, veamos esta nota de nuestros compañeros de los Noticieros Impacto en torno a este tema. Después de la declaratoria oficial de las elecciones primarias, ya ha comenzado la cuenta regresiva para los concejales del máximo órgano electoral del país. Vamos a partir que desde el día de hoy al 29 de mayo, ellos tienen 51 días para efecto de planificar todo el cronograma electoral, así como los proyectos, y al mismo tiempo de llevar al Congreso Nacional de la República el presupuesto que se va a requerir para las elecciones generales. Esperemos que estas acciones del Ministerio Público no nos lo vayan a entretener, ni les vaya a meter miedo, y que los dejemos trabajar de cara a la planificación de las elecciones generales, porque la convocatoria es el 29 de mayo. El sector privado llama a toda la sociedad hondureña y a los políticos en general a confiar y respetar el sistema democrático del país. COEP hace un llamado a la ciudadanía, a los partidos políticos y a todos los sectores del país a respetar la voluntad popular expresada en las urnas y a confiar en nuestro sistema democrático. La democracia es la base del crecimiento económico, la estabilidad social, la generación de empleo y el fortalecimiento de la confianza internacional en Honduras. Es fundamental que los errores cometidos en la organización de los comicios primarios no se repitan en las elecciones generales. Mientras la dirigencia del Partido Liberal espera que todos los sectores de la sociedad le den todo el apoyo al Consejo Nacional Electoral. Orden, apoyo incondicional al Consejo Nacional Electoral, a su trabajo,
que no se vea con intentos de sabotaje como lo vimos y que la hondureñidad, toda la ciudadanía esté expectante y comprometida con asegurar esas elecciones y que el trabajo del Consejo Nacional Electoral sea respetado, sea fortalecido de forma de que puedan cumplir fielmente. Por su parte, la dirigencia del Partido Nacional insta a que se haga un proceso de veeduría para las elecciones generales y así defender mejor la democracia. Tiene que haber una planificación, una mucho mejor estructuración, pero sobre todo una veeduría. Miren, es sumamente importante que toda la sociedad, las iglesias, la academia, el sector privado, los partidos políticos, o sea, toda la sociedad nos aglutinemos alrededor de la defensa de este próximo proceso electoral, ¿verdad? Que exijamos a quienes tienen constitucionalmente la obligación de la guarda, custodia y transporte del material electoral que cumplan con su deber constitucional. Todos los sectores esperan que los concejales del Consejo Nacional Electoral hagan una mejor planificación y así no se vuelvan a repetir los errores cometidos en las primarias. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Estamos expectantes. Yo sé que, como les digo, el pueblo hondureño también tiene su manera de expresarse y se expresó en estas elecciones primarias. Vimos situaciones y el centro del huracán, hay que decirlo, ha sido el Partido Liberal, porque el Partido Liberal tuvo un dinamismo increíble, pero los resultados no son tan halagadores. Lo que sucede con las alcaldías, eso es algo que siempre se ha venido dando, hay que decirlo. Los alcaldes liberales se han mantenido en el poder porque ellos se la han jugado, como dicen. Ya está aquí con nosotros el abogado Fernando Anduray y también el abogado Germán Espinal para conversar sobre este tema. Buenos días, gracias Fernando por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muy buenos días, Emma, buenos días al pueblo hondureño. Siempre es un honor estar contigo aquí en este programa, donde nos dejan hablar, ¿verdad? Y pues hablamos realmente por la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está con nosotros y esperamos que en los hogares donde hay angustia hoy en la mañana, dejen entrar a Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo para la eternidad. El que abra la puerta, Jesucristo, Dios entrará, cenará con él, comerá con él y llenará su casa de paz y bendición. Así es que ya sabemos cuál es la fórmula de los cristianos. Aquí, por supuesto, vamos a hablar con el mejor deseo para arrojar un poco de conocimiento, de sabiduría, si se puede, y de análisis sobre esta situación de la declaratoria de elecciones. Inicialmente la defino como el cumplimiento de un procedimiento en el organigrama electoral y en la ley electoral. Salimos de un proceso que todavía no despeja las dudas, ¿verdad? Hay a todas luces una estrategia política de la clase gobernante y del partido en el poder que quiere hegemónicamente establecer algunas reglas del juego para mantener un control de las actividades y de los liderazgos de la oposición con miras a evitar que se desarrollen grandes liderazgos que pongan en duda un triunfo del libre. Pero a eso hay que sumarle la falta de visión y de control en el Consejo Nacional Electoral, que tiene sus bemoles todavía, ¿verdad? Se ha anunciado ya que el 29 de mayo viene la convocatoria por ley también, que es otro hecho de ley. Y que también tienen que renunciar los que son funcionarios, ¿verdad?, y aspiran a cargos de elección popular. Todas las cosas que implican estas fechas, ¿verdad? Pero no estamos seguros de lo que va a pasar realmente el 29 de noviembre. Ya usted señalaba en su análisis inicial que las Fuerzas Armadas quedaron a deber mucho y están pendientes informes internos del Consejo Nacional Electoral, que conozcamos los informes de las Fuerzas Armadas y que conozcamos el resultado de las investigaciones que hace la Fiscalía para deducir responsabilidades por lo que pasó, y además, como una espada de Damocles sobre lo que va a ser el resto del proceso, hay una comisión nombrada en el Congreso Nacional con enormes fines políticos
que tal vez en el transcurso del programa los analizamos. Sí. Es un honor, Germán, estar contigo siempre, mi cariño y respeto para ti y tu familia. Bueno, bienvenido. Me invita a compartir, licenciada Emma Calderón, de este medio que nos honra. Disculpa porque lo presenté. Sí, ya me salgo del set y le da broma. Pero bueno, es también... Yo creo que aquí hay algo bien importante. Fernando pertenece al Partido Nacional, don Germán pertenece al Partido Libertad y Refundación, pero hemos de entender que las situaciones políticas no tienen por qué llevarnos a un grado de violencia, ni insulto, pues, o sea, personas civilizadas. Y dar a conocer, se respeta a cada uno en su punto de vista, y es lo que tenemos que aprender, que tienen que aprender nuestra clase política y también el resto de los hondureños. Entonces, no, por supuesto, me invita con cariño y con afecto también de amistad con Fernando. Creo que hemos sido parte de la juventud hondureña que hemos tratado de construir democracia. Y el tema de Centroamérica, América Latina, es que la democracia se abrió paso construida por caudillos autoritarios que venían de las confrontaciones políticas que no se resolvían en democracia, sino que en las guerras civiles. En el caso de Honduras, la violencia estuvo marcada para la solución de los temas políticos. Entonces hemos tenido pocos, escasos veranos democráticos, y el otro tema ha sido la construcción de una cultura democrática. No ha sido fácil en Honduras. Y creo que el debate que tuvimos la vez pasada, saludábamos con buen sentido el manejo administrativo burocrático de los Consejo Nacional Electoral, que había diseñado una agenda o una ruta crítica que nos daba la idea de que podíamos tener un proceso de elecciones primarias sin sobresalto. Y lo saludábamos porque era saludable para la democracia. Honduras necesita mostrarle al ciudadano, al interior, que es la primer prioridad, es que estamos construyendo democracia. Y luego para afuera también mostrar que queremos convivir en democracia, resolver los problemas dentro de un esquema democrático, transformar la sociedad, sobre todo por el atraso histórico con que hemos asistido a la vida del bienestar del hondureño. Yo he estado rescatando ahí un dato que es impactante. En la aldea minera que fue Tegucigalpa en su pasado, pero muy rica, el primer puente se construyó en 1821. Sí. Puente Mayor. El Puente Mayor. Y bueno, ahí está la obra. El segundo puente se construyó 100 años después. Y ni los terremotos lo han movido. Pero fíjate la distancia. Una necesidad de buscar incluso la comida al otro lado del río. 100 años después construimos el segundo. Y así hemos ido lentamente, ¿verdad?, avanzando en darnos condiciones de vida aceptables. El debate que se producía cuando por intereses de la minera se construía la trocha para llegar a San Lorenzo. El traslado casi todo era mula, caballo. Esa es una historia que la gente casi no conoce. Sí. Exactamente. Son los cimientos de la fundación de Tegucigalpa, no fundada porque nunca fue fundada. Un debate que si la carretera se hacía de 2, era un desperdicio de 2 metros de ancho. Porque solo era para ahí, solo van a pasar carretas y bueyes y las mulas y los caballos que cargaban hasta el puerto. Es decir, es una muestra de que hemos tenido también una visión de mediano y de largo plazo muy, muy corto para dar paso. Y hoy es urgente. No propia de identidad nacional, sino que de intereses foráneos. Y hoy es de interés que el país se desarrolle. Y bueno, Fernando, cuando nosotros entramos a la universidad éramos 3.500 estudiantes. Magnavara, que era el presidente del Banco Mundial, dijo que publicó alguien del INA en esa época una declaración donde dijo que un país donde solo había un universitario por cada 10.000 habitantes no era un país para desarrollarlo ni para construir democracia, y que era urgente que se desarrollara, y ahí nos convencieron de abrir la universidad, por ejemplo, para que la juventud pudiera beneficiarse de la educación superior y que contribuyera también al desarrollo
y las apareció la soluciones Universidad científicas. Popular. Sí. Y apareció una universidad más vinculada Y yo creo que al pueblo. esto también... Son datos para entender un poco las dificultades de construir democracia y la tentación autoritaria que es la que ha estado privando detrás de cada momento de solución. Por eso saludábamos en esa oportunidad, Fernando, tú te recuerdas, los pasos burocráticos serios. Mencionábamos que ya el Tribunal Superior Electoral y el CNE transformado tenía una experiencia acumulada con respecto incluso a los otros países donde se producían elecciones. Funcionarios nuestros son asesores. ¿Para ustedes hubo un retroceso en este proceso electoral primario? No, yo diría que hubo un mal manejo y esa tentación de no querer soluciones burocráticas democráticas. Esa tentación, la tentación del fraude, la tentación de inflar, la tentación de acomodar, de usar la institucionalidad para buscar resultados favorables a mi visión sectaria de la construcción de la solución del triunfo en las consultas electorales. Entonces, hay una tentación. Yo me quedo con la última observación que hace, más la tentación de tratar de modificar los resultados electorales y no creer en el pueblo, influir en los votantes para controlar un resultado electoral. Porque al final de lo que pasó el 9 de marzo, lo que encontramos es que se le evitó votar entre 300 y 400 mil electores en las dos principales ciudades del país, que si hubiesen participado libremente en una condición electoral, el resultado hubiera sido distinto, y hoy probablemente la candidata de mi amigo no estaría diciendo que fue la más votada, porque la fuerza del Partido Liberal en San Pedro Sula y la fuerza del Partido Nacional en Tegucigalpa se hubieran manifestado con mucho mayor ímpetu. Pero el plan que diseñaron estratégicamente para ir diluyendo la llegada de las urnas en diferentes horas del día, provocaron que miles, decenas de miles o centenares de miles de hondureños que fueron temprano a votar o llegaron hasta mediodía de votar ya no regresaran a las urnas. Y que al final del día los que reclamaron que se instalaran las urnas para votar fueron la gente indignada realmente de los partidos políticos, pero los que son más blandos, más bien, probablemente algunos indecisos, algunos independientes que pensaban participar en el proceso cuando vieron el relajo, se fueron. Y esa es la mayoría de la población, pues. ¿A quién se le provocó daño con esto? ¿Verdad? Yo creo que los tres partidos podrían haber sido afectados, pero más los que tienen su caudal electoral. Entonces ahí vienen las versiones, ¿verdad? Porque bueno, tú tienes la versión de que se provoque eso, pero los otros dicen que también fue provocado para detener, porque al final, y aquí lo dijimos, este proceso democrático prácticamente fue salvado por el pueblo. Es correcto. Y el pueblo salvó este proceso electoral porque quienes fueron a tocar las puertas para que se abrieran las urnas fue la gente. Fue porque los electores no se movieron. Y no se movieron y obligaron a abrirlas a las 7 de la noche y terminaron a las 5 de la mañana. Yo siempre rescato la decisión de los partidos políticos, Partido Liberal y Partido Nacional esencialmente, que ordenaron a su gente mantenerse en las urnas. Que fue bueno. A todos los miembros de las mesas electorales. Y los reclamos realmente de donde vinieron para que llegaran las urnas fue del Partido Nacional y del Partido Liberal. Del Libre no recibimos reclamos de que llegaran las urnas. Entonces hay que ver las cosas como son. Pero hoy estamos hablando de hechos que le hicieron algo de daño al proceso electoral, lo desacreditaron, le quitaron credibilidad y nos dejan la duda de lo que puede volver a pasar. Más las circunstancias que ahora se están analizando más fuertemente. Por ejemplo, he escuchado a algunos voceros de Narrala en el sentido de que probablemente las Fuerzas Armadas van a reclamar los 278 millones de lempiras para manejarlos ellos con el transporte, así como lo habían pedido en la elección pasada, ¿verdad? Porque con eso se demostró que los políticos y el Consejo Nacional Electoral es incapaz de manejar el transporte. Ya con lo que pasó, con esa experiencia, no sería raro que los beneficiados del caos intenten hacerlo nuevamente. Ahora, yo te voy a decir, por ejemplo, en las urnas que fueron 7 urnas, en el caso de Tegucigalpa fue Nicaragua en la Miraflores, Carlos Flores en la San Miguel, Osvaldo López y Roberto Sosa en la Kennedy y la de la Son 300 urnas que salieron
a las pero esa, 8, a las 6:30 de la tarde del Consejo Nacional Electoral para instalarse, que fueron recuperadas, más todas las que llegaron paulatinamente, que son miles de urnas. Sí, porque muchas urnas llegaron tipo 9, 10, 11, que eran los promedios, porque hay que decir... Pero estas son las 300 urnas finales. Al final fueron las 300... El problema son las miles de urnas que no llegaron a las 9 de la mañana, que no llegaron a las 10 de la mañana, que no habían llegado a las 11 de la mañana, que no habían llegado a las 12 y que quienes las andaban soltando poquito a poco. Ahora bien, yo sé que o sea, estamos frente a una actividad que alguien organizó. Exactamente, pero ahí si hay, por ejemplo, si hay que mover la institucionalidad para perseguir sin que se vea como una persecución política el delito electoral, es bienvenido, porque el tema es que en la coyuntura cualquier acción del Ministerio Público que no hemos tenido esa voluntad política de perseguir el delito electoral. Y si se hace, que tenga un resultado objetivo y que nos ayude a dilucidar algunas complicidades o culpabilidades de lo que se cometió. En esa visión... Y ese es un buen... En esa visión principio. Compartimos. Bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque tampoco se le puede permitir a los fraudulentos y a los pícaros que triunfen y que queden como que sin nada. Y no dejamos un precedente, ¿verdad? Porque el hecho también es que aquí, por ejemplo, la Fiscalía le ha dado una orientación a sus requerimientos fiscales del contrato de transporte. Y anda buscando quienes negociaron y quienes manejaron el contrato de transporte. Y ese es un acto esencialmente administrativo. Pero lo que se cometió es un delito electoral. Una cosa puede ser una falta o un delito administrativo. Para ti, por ejemplo, pero ya el daño electoral fue un delito electoral. Y yo creo que ahora con tanta tecnología, pues ahora hay que ponerle un chip a las maletas. Pero las maletas electorales, miren, ahora hay 1000 maneras de hacer. De controlar. Pero yo creo que aquí lo más importante, miren, las elecciones primarias sí, hay algunas lecturas que las vamos a ver después de pausa, pero también hay que considerar, tenemos que ver y prepararnos para las elecciones generales. Uno, tiene que aprobarse el presupuesto. Y antes, o sea, el Consejo Nacional Electoral... Ochoa dijo ayer que ya empezaron. ¿Ya empezaron? El proceso electoral del 30 de noviembre empieza hoy. Empezamos hoy. Sí, porque ellos tienen que hacer la planificación. Pues deben de hacerlo rápido y adelantarse. Sí, porque recuerden también, ellos comenzaron muy pronto, llegó retrasado el presupuesto, los diputados también se la jugaron, que se retrasaron el presupuesto, pero ahorita yo creo que no hay ninguna justificación para que antes de que se ya dé la declaratoria del inicio de las elecciones, que es el 29 de mayo, ya esté aprobado el presupuesto. Porque no creo que podemos ir haciendo licitaciones. Pero fíjese, Mita, que el presupuesto nunca ha sido un obstáculo. Es más, el tribunal nunca ha tenido un presupuesto. Para desarrollar había una bolsa de compromisos. Para licitaciones sí, por ley no pueden licitar sin tener presupuesto. Pero lo hicieron en el plazo. Sí, pero lo que pasa es que hicieron ahorita casi contratación directa, pues, porque no había tiempo. Y lo autorizaron, ya lo habían autorizado. Exactamente, pero la situación es que ahora... Esos diputados que ahora andan lloriqueando, que no salieron, que le hicieron fraude, que no sé qué, tantas cosas que andan denunciando, son los culpables. No aprobaron las reformas electorales. Así es. Y lo menos que pueden hacer ahorita, hoy regresan a la sesión, es aprobar el presupuesto a la mayor brevedad posible. Tú estás poniendo el presupuesto como un elemento esencial y definitivamente es que si no hay presupuesto, esencial. ¿Cómo van a planificar? Pero te voy a recordar que el presupuesto de las próximas elecciones está en las partidas confidenciales de la Presidenta de la República. Pues sí, por eso mismo, pero hay que transferírselas. Ahí lo dejaron. Ahí lo dejaron. Cuando reclamamos, dijeron que ahí estaba contemplado y que por eso tenía 46.000 millones de lempiras las partidas. Sí, pero tienen que transferírselo al Consejo Nacional Electoral porque no podemos. O sea, si es la presidenta que lo transfiera, pero bueno, eso lo vamos a abordar después de pausa que ya me están pidiendo, así que no nos cambien también. Es para que veamos que las elecciones de noviembre ya empezaron y no empezaron ayer, como dijo Marlon, empezaron con la aprobación del presupuesto este año. Exactamente. Bueno, ya vamos a pausa y ya volvemos. Bueno, continuamos aquí en Diálogo de Impacto, analizando realmente lo que ha sucedido con las elecciones primarias y que ya estamos en la cuenta regresiva de las elecciones generales, que son las que realmente van a demostrar. Yo creo que aquí los héroes, vamos a decirlo, no son los concejales, ni las Fuerzas Armadas,
fue el pueblo hondureño. Y esos miembros que quiere vivir en esas democracia, juntas receptoras de votos, esas más de 300 urnas que llegaron tarde, porque empezaron a distribuirse a las 9 de la mañana, porque no habían papeletas electorales impresas, porque esa es la realidad, y eso es lo que queremos ver realmente en ese informe que dé la Fiscalía. Pero bueno, ese es tema de la Fiscalía. Ahora lo que nos interesa es analizar realmente estos resultados. Yo les decía, Partido Nacional tiene mayor votación, Partido Libertad y Refundación está en segundo lugar con la candidata con mayor votación, pero los liberales se han consolidado como mayor votantes dentro de las alcaldías municipales que siempre ellos han manejado. Y esto es interesante, esto es muy interesante. Para ti, Fernando, ¿quién fue el gran perdedor en esta elección primaria? El Partido Liberal. ¿Por qué? Porque la expectativa que habían levantado es que iban a llegar al 1.000.000 de votos con Narrala, con Lidia Caudicalix, Maribel Espinosa, Luis Zelaya. 3 líderes muy beligerantes, con una oposición férrea y que se supone que habían estimulado a la base del Partido Liberal. Se esperaba que esos liderazgos motivaran a los liberales que se habían ido con Xiomara y con Mel Zelaya, con Libre en elecciones anteriores, y retornaran a su partido con esos liderazgos, y que iba a ser el resurgir del Partido Liberal. Pero los resultados nos indican, por ejemplo, que Narrala ni siquiera sacó el 500.000 de votos con que ha aportado a las alianzas en otros años, otras elecciones, y que hay un sector del Partido Liberal que se convirtió en parte del gobierno de Xiomara. Sí. Hay un clientelismo político de unos 50.000 liberales que están trabajando en el gobierno de la República, que en otras elecciones habían apoyado a Mel, pero no se habían declarado libres. Y ahora prácticamente se han declarado militantes del Partido Libertad y Refundación. Ese es el crecimiento del Libre. No son independientes, no son gente nueva que llega a apoyar a Libre, son los liberales que tradicionalmente han votado en las generales por Libre. Es decir, son esos 400.000 liberales que votaron en la elección interna pasada y dejaron de votar por el candidato liberal, por Yanni Rosenthal, para ir a votar por Xiomara en la alianza. Esos ahora se han declarado militantes de Libre porque están ejerciendo el gobierno con Libre. Entonces, al final, yo diría que los que perdemos somos los demócratas, no tanto el Partido Liberal. Porque en nuestro afán de defender la democracia, nosotros, por ejemplo, en el Partido Nacional comentábamos que necesitábamos un Partido Liberal fuerte, sí, ¿verdad? Con perspectiva de triunfo, al par de un Partido Nacional también fuerte. A la hora de la hora, lo que tenemos ahora es un Partido Liberal con candidatos con dudas. Por ejemplo, Narrala sigue hablando de los 2 millones de votos que tiene, que no han aparecido nunca en ninguna elección, pero sigue creando expectativa y sigue creando un impacto mediático. Por supuesto. ¿Coincide y lo que vemos es que los independientes no han caído en ese juego de Narrala. Y que no es cierto que la inmensa mayoría de los independientes van a votar por Narrala. La democracia hoy, en su lucha por evitar que el socialismo triunfe y se convierta en dictadura en el país, está en dificultades mucho más grandes que las que estábamos antes de las primarias. Porque ha recaído todo el peso de sostener partidariamente la democracia en Honduras en el Partido Nacional como el partido más grande, que incluso está por sobre Libre. Pero no borra eso el hecho objetivo de que el 56% de los hondureños no tienen partido político, no les gusta ni Libre, no les gusta ni el Partido Liberal, ni no les gusta ni el Partido Nacional. Eso nos pone en una situación de incertidumbre a los demócratas que no queremos socialismo en Honduras, porque si Mel triunfa en su afán ahora de dividir al sector independiente, generando 4 o 5 candidaturas internas dentro de los independientes, para que no emigren a los partidos políticos nacional y liberal,
entonces estamos en una posición difícil porque Mel va a seguir quitándole los liberales a Libre. No va a ser tarde que aparezca Luis Zelaya apoyando a Rixi Moncada o que aparezcan candidatos a alcalde de esos que hoy estás diciendo que son la base del Partido Liberal, haciendo alianzas con los alcaldes de Libre para participar en las elecciones como lo han hecho en las elecciones anteriores. Ese es un riesgo enorme. ¿Coincide usted, don Germán? Bueno, yo creo que hay algo importante de Fernando con la confianza. Yo creo que tú debieras de ser un buen asesor de Mel, fíjate. Le estás dando, reconociendo el rol que tiene, que es una virtud, y es esa incidencia. Pero él se lava las manos, por ejemplo, él dice, no, a mí me echan las culpas de un montón de cosas, pero yo no, dice. Y esa incidencia que tiene en el Partido Liberal, sobre todo un partido que se forjó en la oposición queriendo construir democracia en los principios del siglo XX, luego contra la dictadura, pero también víctima de sus contradicciones y de las pugnas de caudillo, que bueno, las diferencias no fueron partidarias, Partido Nacional, Partido Liberal en los principios de la formación de un régimen, un intento de régimen de partidos políticos. Y luego el periodo de dictadura donde se forja una visión de oposición a la dictadura y que fue dramático para la vida ciudadana, entierro, encierro y destierro. Casi todos vivimos las familias vivimos de esa época, y eso forjó una cultura política dentro del liberalismo anti-dictadura, anti-golpe de Estado, y por supuesto un deseo de vivir en democracia que irrumpe después también, hay que reconocer, un rol de ciudadanos y la irrupción de las Fuerzas Armadas tratando de abrirla por también presiones externas de un periodo que se inauguraban en la época por condiciones políticas en Centroamérica, América Latina y el Caribe. Y justamente ese debate, esa idealismo de haber caminado de procesos revolucionarios que también marcaban la vida anterior. Todos los partidos hicieron sus revoluciones. La última más dramática fue la del 24. ¿Verdad? Y ahí los que se confrontaron eran liberales. La Primera República. Las primeras repúblicas, en los intentos. ¿Verdad? Carías, un disciplinado liberal de Terencio Sierra, hasta que decide romper y convertirse en presidente y jefe de Estado por los engaños, las triquiñuelas con que lo trataron en su momento. Hay mucha literatura sobre el caso y hay mucho debate sobre el tema también. Por eso es que hoy se puede hablar con más transparencia. Pero lo que quiero decir es que al final hay actores que ayudan a construir este sendero democrático, que es como una responsabilidad histórica, hablar de la necesidad de que estas elecciones generales superen los problemas que tengamos, y luego también jugar en este sentido de acuerdos políticos y legalidad. Fortalecer las instituciones. No podemos renunciar a fortalecer las instituciones, pero además también a construir. La ley. Pero también tenemos que hablar de construir Estado de Derecho. Hay que hacerlo, hay deuda. O sea, no se puede fortalecer institucionalmente la democracia violando la ley. Y sin construir Estado de Derecho. Principios básicos del Estado de Pero Derecho. también la vida real, la real política, hay acuerdos. Bueno, usted señalaba cómo realmente, y yo lo he dicho en algunos debates, los partidos políticos que tendrán que ponerse de acuerdo y señalar los dueños que el día de ayer tendrán que dar órdenes de que se publique el resultado de la elección primaria. Eso no ayuda, hay testimonio internacional, hay una veeduría importante de observadores muy importantes. Yo veo como que les cayó el 20 a los miembros del Consejo Nacional Electoral, así hablando popularmente. Pero había una presión también hasta ayer los veo con una declaratoria por unanimidad. Bueno. Saben que están en la vindicta pública. Y no podemos cambiar de caballo, no se puede hablar de cambiar los concejales en este proceso. Pero está el temor de las acciones de la Fiscalía. Pero ahí, de lo que pueda decir la Fiscalía contra los miembros del Consejo Nacional Electoral. Sí, porque la cuestión es que hay que ver. La Comisión del Congreso. Ahí, o sea, el Ministerio Público solo tiene una opción. O se lo vuela todo o lo deja todo. Sí, pero también con sanciones. Porque, o sea... En
en este gobierno usted puede ver cualquier cosa. Lo que usted dijo ahorita no es cierto. De que los deja a todos o se los vuela a todos, no. Van a hacer lo que les convenga. No hay ley que los obligue a hacer lo que usted dijo. Pero es su voluntad la que van a hacer. En una carrera de política como esta, cambiar el jinete no puede cambiar de caballo. Depende. Tiene que cabalgarlo hasta el final. Depende de los fines. Y... Si libre, yo siempre he dicho, Germán. Pero yo creo que también aquí viene, aquí viene algo interesante también, ¿verdad? Bueno, ok, se quedan. Pero me imagino que también los partidos políticos deben saber a lo que se van a exponer en las elecciones generales. No, por supuesto. Porque mire, hay que ser realista. Por eso se llama política. Cada quien juega a su interés y mueve piezas de acuerdo a su interés. Voy a decir algo delicado que a veces me mete en problemas en mi partido. Yo todavía tengo dudas sobre el comportamiento que va a tener el Consejo Nacional Electoral el día de las elecciones generales en cuanto al reconocimiento de resultados. Mel no negoció de balde. Mel no negoció perder. Y Mel va a hacer todo para ganar. Mel es correcto. Y en eso hay que entender, por eso yo no me pongo tan floreciente ni tan radical, porque Libre está en su derecho de hacer lo que tenga que hacer para ganar las elecciones. Como lo hizo Juan Orlando en el 2017. Muchas veces lo hacen tratando de darle un tinte legal y otras veces no les importa que les digan que están fuera de la Constitución y la legalidad, ¿verdad? Pero el tema es que nosotros debemos entender que a partir de ayer cada partido tiene una estrategia. Tiene que tener una estrategia. Y una realidad. Debe tener una estrategia y una realidad para llegar hasta las elecciones. Exactamente. Por ejemplo, el problema del transporte. Tienen Libre que tener... ya pintó su estrategia. Hoy aparecieron rótulos en las calles, Rick sí ganó. Bueno, Rick sí la más Así es la votada. estrategia de ellos. Es una estrategia que no le sirve de nada porque la estrategia de las elecciones generales es totalmente distinta de las elecciones primarias. Lo que le deja a la gente de estas elecciones primarias tal vez es un buen sabor de boca. Por ejemplo, a los nacionalistas nos deja con un sabor de boca bueno porque el Partido Nacional, que se supone que tocó fondo el 2021 y que estaba en el suelo, que no se levantaba, que iba a desaparecer, eso es lo que nos decían. Pero mira, Fernando, aquí de repente vuelve con toda su fuerza y empieza a crecer. Entonces, ¿qué significa eso? No es cierto que estemos bajando. No es cierto que estemos bajando. Y hay que decir estamos ahorita, recuperándonos y vamos para arriba. Y ahorita la amenaza del Partido Libertad y Refundación real es el Partido Nacional. Es correcto, pero Mel anda tratando de meterle a la cabeza a Narrala que él debe ser el candidato de una oposición. Pero sabemos también... Dice que no abandona el Partido Nacional. Pero también hay que decir, ¿verdad? O sea, lo que yo he escuchado de los líderes de cada uno de los partidos, de los dueños de los partidos nosotros políticos... tenemos que ir a ajustes con Tito. O sea... Pero van a mantenerse independientes. Alianza, yo no sé si Mel lo dijo con doble intención cuando dijo yo prefiero que se unan para que no se unieran, porque acuérdese, Libre gana dividiendo más. Y Mel es un estratega político que no podemos desmeritarlo. Libre gana evitando que los independientes voten por el Partido Nacional o por el Partido ese es un tema. Liberal. ¿Cuál es el tema que estratégico? Esa estrategia. Mira, hay 20 ciudades. Que marcan el espacio de mayor caudal electoral. Y esas 20 ciudades tienen un componente urbano norte central y un componente rural. Es decir, no es que lo rural va a dar más o que lo urbano, sino que ahí es donde va a centrar la captura o la simpatía del independiente. ¿Quién lo va a ganar? Que es la juventud, y ahí está ese independiente el que le va a dar el triunfo al Partido Liberal, al Partido Nacional y al Partido Por Libre. ejemplo, Libre se la ¿Cómo está lo vas a jugando ganar? estratégicamente. Ahorita Rick se ha declarado que le gusta Cuba, que le gusta Venezuela y que esa es su aspiración, ¿verdad? Ya lo dijo públicamente. Hay que preguntarle a los independientes de Honduras, ¿quieren que Honduras sea como Cuba? ¿Quieren que Honduras sea como Venezuela? ¿Verdad? Algunos de Libre se asustan cuando les preguntamos eso y dicen que nosotros miramos comunistas hasta en sopa. Ayer me decía Barrios en otro programa, Anduray, vos estás con ese discurso desde 1980, 80 y pico. Sí, le digo, es que yo mantengo mi posición. ¿eh? Mira, yo creo que ustedes estaban escondidos ahí, le digo yo, como ambientalistas, y estaban escondidos como defensores de derechos humanos,
dejaron la guerrilla, porque el tema era la discusión de que, ¿por qué criticaba yo a la Sheinbaum y a el presidente de Brasil, Lula da Silva, y al otro de Colombia? Me dice que son guerrilleros, han matado gente, hombre, le digo. Ellos fueron, Petro, comandante guerrillero, asesinó gente. Lula da Silva asesinó gente. La Sheinbaum asesinó gente. Anduvieron con armas matando gente. Que hayan dejado las armas y se hayan montado en la democracia y en las leyes de la democracia, eso es otro asunto. Pero que desde adentro ahora nos hacen explotar si nos confiamos. Pero fíjate que también... Yo no voy a defender lo que tú dices, pero justamente mi introducción es decir en este medio de que la democracia fue construida por caudillos violentos. Bueno, o sea, porque yo se me pongo a decirte, por ejemplo, la violencia del comportamiento bien interesante, de las crisis, de las violencias incluso intrapartidarias. Hay otro tema que marca tendencia en el comportamiento de Libre. Libre no puede construir un discurso público sin acceder a antecedentes históricos o comportamientos recientes históricos, porque los resultados actuales del gobierno no les ajustan para ir a pedir el voto y para ganar las elecciones. Entonces tienen que recurrir al viejo antecedente histórico de que somos revoltosos, que somos oligárquicos, que somos opresores, todas las cosas que han dicho siempre de las democracias, ¿verdad? Entonces, si se salen de ese discurso y se quieren montar en los logros de este gobierno, están perdidos absolutamente. No tienen una carta de presentación, aunque digan que Xiomara sí cumple todos los días. Mira, Fernando. Pero también hay un punto, por ejemplo. Eso es estrategia de campaña. Pero por ejemplo, vaya, tú dices, es cierto, vaya, fueron guerrilleros, pero tampoco es que los de derecha son santos. No, yo no he dicho que sean santos. Y tampoco es que tampoco asesinaron, o sea... Yo lo que he dicho es que no los presenten aquí como grandes defensores y baluartes de la democracia cuando intentaron montar socialismo por todo Honduras. Por ejemplo, en el caso de Lula, por ejemplo, Díaz-Canel, el presidente de Cuba. En 200... También otro asesino. En 200 millones de brasileños que los ha sacado a 40 millones de la pobreza, y ese es el mérito de Lula. Pero hay que reconocer algo, pero hay que reconocer algo también. Lula, es el capitalismo, bueno, está como el fenómeno de China. El fenómeno de China, 600 millones de chinos salieron de la pobreza con capitalismo, no con socialismo. Pero eso te digo yo. Pero quien manda ahí es el Partido Comunista Chino. Pero hay que reconocer, por ejemplo, México, mira, por ejemplo, yo solo estoy analizando, ¿verdad? Las posiciones de la Sheinbaum han sido magistrales con las negociaciones con Cuba. Y incluso y con Estados Unidos. Pues sí, con Estados Unidos, con Estados Unidos. Entonces reconocer realmente de que está bien, o sea, tiene su ideología, pero también tiene su manera y su visión de sacar al país, que es lo que creo que nosotros no México tenemos. Siempre ha tenido una política dual, ¿va? Pues sí, pero también Costa Rica también lo ha tenido, pero hoy entendemos, Brasil Fernando, que México es México. Sí, mira, México se ha construido es el hermano mayor en su historia, de Latinoamérica, pues. Vaya, en el siglo XIX. Pero es la manera también como lo han liderado ellos. Pues, los mexicanos derrotaron al más poderoso ejército del mundo, al ejército francés, el de Napoleón. Ahí fue derrotado por indios, bandoleros, ejércitos y caudillos, lo derrotaron, y luego han estado a la altura del desarrollo en el también. 18. Sí. El 18. Y un tú a tú con Estados Unidos. Y ahorita la Sheinbaum ha mostrado también, tenemos una burguesía, una oligarquía, lo que querrás, que le satisface la producción de lo que consume México y de lo que consumen los Estados Unidos, y no tenemos problema. Y gracias también a un desarrollo científico-tecnológico. Que eso es lo que nos falta. Pero ahora bien. Imprimir 30 millones de libros. Todo eso está limitado por la política de Trump, no nos engañemos. Vos tenés montada la CELAC ahorita aquí, toda la izquierda latinoamericana metida aquí, y no se atreven a emitir las declaraciones violentas y borrascosas contra el derecho a la migración, ¿verdad? Y que los Estados Unidos están obligados a tratar y de respetar los derechos humanos de los migrantes de Estados Unidos como lo hacían antes. Ahí están todos ellos, dicen no va a haber pronunciamiento de eso porque cada país está negociando individualmente. ¿Y quién es el que quiere eso? Trump. A todos los tiene de rodillas, uno por uno, negociando lo que quiere Trump. Entonces, ese tema de que la comunidad económica latinoamericana, que el CELAC, que la fortaleza, que la izquierda, no es cierto. Todos están así temblando
con Estados Unidos. Aquí, Honduras, todos los discursos de Xiomara en la ONU, en la OEA, en la CELAC, allá en Argentina, que se quiten las cosas contra Cuba, que la guerra de allá de Ucrania, que jamás y todo, las declaraciones violentas de Xiomara contra los gringos. ¿Tú crees que no va a haber nada se acabaron y pero ahora luchar todos por andan la viendo paz, a ver. Fernando, es bueno. ¿Cuál paz? La paz en Palestina es necesario, sí, en Europa, sí, pero, en pero Ucrania. Trump los tiene, la lucha por la paz pero es una Trump causa los tiene humana. con el pico cerrado porque se dieron cuenta que sin Estados Unidos estos países no valen nada. Y ahí estamos en hoy, políticas ahí salieron. Europa, Estados Unidos. Estaba creciendo el liderazgo latinoamericano de Xiomara porque pedía que se fuera a la base de Palmerola y el general le dijo que estaban listos para recuperar esa base cuando ordenara. Y en cuanto cae Trump de presidente y les dice que no va a permitir el Tren de Aragua, ni la MS-13, ni los narcotraficantes, ni va a permitir que se siga jugando con las democracias latinoamericanas. Hasta ahí llegaron. No volvieron a tocar el tema de Palmerola. Y cuando les dice que vienen restricciones, que vienen medidas y todo, hasta ahí llegó el valor. Bueno, ¿verdad? O sea que lo que tenemos hoy aquí en la conferencia latinoamericana esta es una buena reunión de amigos socialistas de Latinoamérica donde anoche hubo derroche de vino, de whiskies y todo, compartieron, celebraron y hoy en la noche va a haber otro bacanal, va a correr el whisky, va a correr el vino, va a correr el vodka, porque es más vodka lo que toman. Bueno, pero ahorita, pero me lo voy a invitar. Hoy te invitan, bueno, el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, don Germán. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra realmente, centrados. Esto de la CELAC realmente es una reunión, va a pasar y lo que nos queda. No, pero hay que ser urbano y corteses, tener eso definitivamente, pero tampoco poder divulgarlo. Mira, también, cuando Juan Orlando fue a Israel, llevó 120 personas, pagó no sé cuántos vuelos charter y nadie dijo nada. Y no me llevó. Bueno, y no te llevo a vos, ni a mí tampoco va. Pero, o sea, cada quien hace y muestra el país como quiere. Y hubo un montón de jodidos que no eran cristianos. Sí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar al pendiente del noticiero de impacto de lo que ocurra. Vamos, obviamente, la visita de 10 mandatarios es algo importante para el país. Porque nos pone en la palestra. Y estas reuniones te dan oportunidad de negociar cosas. Ahí tenemos y también de visibilizar un país que hemos estado estigmatizado por la violencia. Pero que coman, que beban y que vayan a islas de la bahía. Bueno, está bueno el verano ahorita. Nada más miren que ya cambié de postura, dije que lo lleven a las islas mejor. Bueno, ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Y lamentar la tragedia dominicana. Sí, terrible, terrible. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí, Diálogo de Impacto. Muchas gracias.